Hace milenios, antes de que los reyes caminaran la tierra y antes de que la primera espada encontrara su vaina, algo rasgó el cielo y manchó la historia de la humanidad. No fue una tormenta, ni el rugido de un nuevo volcán. Fue una decisión, un pacto clandestino firmado en el humo del deseo y la rebelión. Los firmantes no eran hombres ni dioses del panteón pagano, sino ángeles, seres de luz, que intercambiaron la gloria por la fascinación de piel y perfume. Aquella mezcla dio a luz a una generación llamada Nephilim, gigantes que desafiaban la lógica física y la moral divina. Nacieron, crecieron y caminaron por la tierra como relámpagos atrapados en forma humana. Demasiado fuertes para los ejércitos, demasiado corruptos para el paraíso del Edén. Su sombra, aunque el viento de los milenios soplara contra ella, sigue proyectándose sobre nuestros pasos. Quizá nunca te hayas detenido a leer los pasajes donde su nombre aparece. No te culpo. Son 2 versos insertados en capítulos densos, fácilmente pasados por alto. Génesis 6, versículos 1 al 4, una cápsula textual entre genealogías, relata cómo los hijos de Dios vieron que las hijas de los hombres eran hermosas, y las tomaron, y de esa unión irregular nacieron los Nephilim. Los caídos, los que hacen caer, o, según otras voces, los que se precipitaron sobre los hombres con violencia. El segundo eco surge cuando los espías de Moisés describen Canaán. Allí vimos gigantes, los hijos de Anak, raza de los Nephilim, y a nuestros ojos éramos como langostas. 2 pinceladas que bastan para encender en la mente la imagen de figuras colosales, cuyas cabezas rozan las nubes y cuyas pisadas dejan cráteres en la hierba. Pero el canon bíblico no fue el único narrador de esta crónica. En las cuevas de Qumran, entre fragmentos quebradizos, los esenios copiaron y comentaron la historia de ángeles vigilantes que abandonaron su puesto. Y entre esos rollos, uno resplandece con especial fuerza: el libro de Enoc. Apócrifo para la tradición judía oficial, venerado en la iglesia etíope y citado por padres de la fe del segundo siglo, ese texto extiende la trama como una película de gran presupuesto. Dice que 200 vigilantes descendieron sobre el monte Hermón y allí juraron, bajo pena de maldición eterna, cumplir su plan. Tomaremos esposas de las hijas de los hombres. El líder de aquel motín se llamaba Semhasa. Su lugarteniente, Azazel, enseñó a los hombres el arte de la espada y a las mujeres el arte del maquillaje bélico. No tardó en nacer la violencia que saturó la tierra. Los Nephilim, según Enoc, medían 3000 codos. Bebían sangre, devoraban bestias y, cuando la carne se agotaba, devoraban humanos y luego se devoraban entre sí. La tierra, dice el texto, elevó un gemido al cielo, y ese lamento fue respondido con la orden de confinarlos bajo cadenas de oscuridad hasta el día del juicio. Algunos objetan, ¿no será un mito moralizador, un mensaje en clave para advertirnos contra alianzas impuras? Podría ser si otros pueblos no hubieran producido leyendas paralelas. En Sumeria, los Anunnaki descendieron en días primeros y enseñaron a la raza humana conocimientos vedados. En Grecia, los titanes fueron encerrados en el Tártaro al desafiar a los dioses olímpicos. En la narrativa nórdica, los Jotnar, gigantes primordiales, representan el caos devorador que Thor combate. Incluso las epopeyas hindúes describen asuras de talla colosal y poder semidivino. ¿Compartimos un mismo recuerdo disfrazado de mitología? ¿O cada cultura soñó de forma independiente con criaturas idénticas? ¿Podría uno descartar esas coincidencias si el eco mundial de construcciones ciclópeas y huellas gigantes no estuviera presente en crónicas de exploradores y en fotografías sepia guardadas en sótanos de museos? Corre el año 1895. Un periódico de Ohio publica la imagen de un esqueleto de casi 3 metros extraído de un túmulo indígena. La noticia se difunde con la velocidad de la tinta húmeda. Sabios y charlatanes se abalanzan para explicar o refutar. Décadas después, en el altiplano peruano, unos mineros desentierran cráneos alargados, dilatados más allá de la craniosinostosis normal. Desde Oriente Medio llegan rumores de anillos de cobre grabados con lenguas desconocidas, hallados en cofres funerarios de cuerpos desproporcionados. La comunidad científica responde con celo: errores de escala, fraude,
gigantismo hormonal. Y sin embargo, cada cierto tiempo resurge un hallazgo que sacude la barrera del escepticismo. No se trata de un hueso suelto, sino de patrones, huellas fosilizadas de 1 metro de largo al lado de pisadas de dinosaurio. Gigantescos martillos de piedra cuya densidad haría trizas el brazo de un hombre normal. Megalitos que pesan cientos de toneladas, colocados con precisión láser. ¿Quién los colocó? ¿Para quién? Quienes sostienen la hipótesis de los Nefilim modernos apelan ahora a la paleogenética. Desde 2010, el genoma humano se ha comparado con restos neandertales y denisovanos. Entre los porcentajes se desliza la categoría ADN arcaico desconocido, fragmentos que no encajan con ninguna línea homocatalogada. Los genetistas lo atribuyen a poblaciones que aún no hemos desenterrado. Los teólogos especulativos, en cambio, sugieren otra puerta, un rastro tenue de aquella hibridación prediluviana, tanto tiempo desactivada y aún así detectable como un fósil molecular. El debate se vuelve acalorado. ¿Genes de ángeles? Suena a titular sensacionalista, salvo que la Biblia misma afirme que ciertos ángeles no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada. Y Judas añada que quedaron en prisiones perpetuas. Su prole, sin embargo, murió en el diluvio. Sus espíritus, al no pertenecer ni al cielo ni a la tierra, vagan sin reposo. Demonios. De ser así, la ciencia y la teología vuelven a cruzarse en una encrucijada delicada. Fragmentos de ADN y fragmentos de alma. Regresemos al texto sagrado. Génesis nos dice que, tras observar la violencia, Dios decidió limpiar la tierra con un torrente de aguas. El diluvio no fue solo una corrección ética, fue una cirugía cósmica para extirpar el tumor híbrido. Sin embargo, los genes gigantes parecen reemerger en la tierra de Canaán. Los hijos de Anac, los refaitas y un filisteo altísimo llamado Goliat, recuerdan que la semilla invasiva no murió del todo. Los israelitas deben desalojarlos, no por xenofobia, sino porque la tierra entera gime bajo la opresión de esa herencia antinatural. Y nosotros, habitantes del siglo XXI, miramos los periódicos y vemos un mundo que otra vez se tambalea. Violencia que se multiplica, corrupción que devora ciudades, ciencia que abre portales biotecnológicos sin calcular el precio. ¿Estamos repitiendo el preludio de una nueva mezcla? Tal vez el relato antiguo sea, en realidad, una plantilla profética que se reimprime en cada generación. Pausa un instante y observa la cultura pop. En series como Supernatural o Lucifer, los Nephilim se presentan como antihéroes atractivos, mitad ángel, mitad humano, portadores de un poder que despierta en la pubertad como un X-genes celestial. Videojuegos los convierten en personajes desbloqueables. Novelas románticas los pintan como amantes trágicos. Divagues, dicen algunos, pero la mitología moderna prepara la mente. Lo que entretiene hoy puede convencer mañana. Si normalizamos la fascinación por hibridar hombre y ángel, ¿no estaremos repitiendo los impulsos de Semjasa? El enemigo siempre disfraza la trampa de fascinación estética. Así, la serpiente del Edén no rugió, brilló. Salgamos de la pantalla y entremos en testimonios reales. Un pastor de la región del Cáucaso habla de un valle donde, según los ancianos, los huesos son tan largos que sirven de vigas improvisadas. Un exorcista filipino refiere un caso donde la voz que brotaba de un poseso se presentaba como descendiente de los vigilantes y exigía territorios ancestrales. Una geóloga agnóstica confiesa haber encontrado, durante una prospección en Turquía, una huella humana paralela a moldes fósiles de fauna prehistórica. La huella medía 90 centímetros. Ninguna de estas historias prueba por sí sola la existencia de Nefilim actuales, pero funcionan como chispas en una yesca seca. Prenden la sospecha de que la frontera entre mito y reporte puede ser más delgada que la membrana de un glóbulo rojo. La escritura es tajante. No tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades. Los Nefilim fueron, en su día, personificación de esa potestad encarnada. Hoy, sin un cuerpo gigante, la guerra continúa en forma de ideologías que hipertrofian el poder humano y minimizan el diseño divino. Cada torre de Babel tecnológica, que promete trascender la naturaleza,
repite el gesto de los vigilantes. Subamos, descendamos, hibridemos, seamos como dioses. Pero si todo exceso desemboca en corrupción, el precio por cruzar líneas divinas será siempre una factura que la humanidad paga con lágrimas. Y aún así, la historia no es un callejón sin salida. La Biblia asienta un desenlace. Un día, el juez justo cerrará definitivamente la carpeta de los vigilantes y sus hijos. Mientras tanto, nosotros, llamados a la luz, necesitamos discernir las sombras. Discernir no es buscar demonios bajo cada piedra. Es reconocer patrones de violencia, orgullo y fascinación ilícita que germinan como semillas antiguas en suelos modernos. Es encender la lámpara del entendimiento para no tropezar en la noche de la era digital. Discernir es, en última instancia, responder a la pregunta que retumba desde el monte Hermón. ¿Conservarás tu dignidad o abandonarás tu morada? Si este relato te remueve, no cierres la puerta del corazón por miedo. Abre la página siguiente y continúa el viaje. Descubrirás cómo los mitos de gigantes se conectan con nuestra genética, cómo la batalla espiritual se libra hoy en laboratorios, aulas y pantallas, y cómo la autoridad de Cristo sigue siendo la llave que sella portales y libera naciones interiores. Imagina ahora que pudiéramos viajar con una brújula mítica que en lugar de señalar el norte, localizara leyendas de gigantes. La aguja giraría con frenesí porque casi toda civilización antigua atesora su propio eco de los Nefilim. Viaja al fértil valle de Sumeria. Allí, en tablillas de arcilla, los escribas anotaron que los Anunnaki descendieron del cielo para emplazar fundamentos y enseñar sabiduría prohibida. Cruza el Egeo y escucha a Hesíodo narrar cómo los titanes, hijos de Urano y Gaia, desafiaron el orden cósmico y por su soberbia fueron aprisionados. Navega al norte y verás a los Jotnar, gigantes de hielo y de fuego que amenazan con devorar los 9 mundos en el Ragnarok. Cada mito es una ventana. Al asomarte, la misma silueta colosal observa con ojos que fulguran prepotencia y caída. Los mitólogos se dividen: inconsciente colectivo o memoria compartida. Si es lo primero, la humanidad proyectó en esos seres sus miedos al poder desbordado. Si es lo segundo, entonces los gigantes alguna vez pisaron los suelos que hoy cruzamos con coches y trenes. Para los redactores hebreos, la respuesta era clara. Los Nefilim existieron y en su existencia corrompieron la tierra. Antes de descartarlo, observa la topografía bíblica. Canaán, tierra prometida, exhibía valles donde los hijos de Anak medían lo suficiente para que un espía se sintiera langosta. De sus ciudades aún quedan portales de basalto tan anchos que un ariete moderno entraría sin esfuerzo. ¿Construidos por manos humanas? Tal vez. ¿O aprovechando puertas hechas para cuerpos mayores? La genética moderna añade otra capa. Desde el proyecto Genoma se han detectado segmentos de ADN arcaico fantasmal en pueblos de Melanesia y el Amazonas, fragmentos que no pertenecen ni a neandertales ni a denisovanos. Los genetistas lo llaman superarchaico introgresión. Podría tratarse de una rama homínida sin catalogar, o de algo que nunca fue estrictamente humano. Al mismo tiempo, el impulso transhumanista sugiere editar genes para potenciar fuerza y longevidad. CRISPR, terapia génica, quimeras de laboratorio. La frontera entre humano y algo más vuelve a difuminarse. ¿Reencuentro con la tentación de los vigilantes? Cuando la ciencia propone insertar ADN animal en embriones humanos para cultivar órganos, suena a compasión médica. Pero algunos ya proyectan híbridos para tareas extremas. Soldados con visión nocturna de felino, mineros con hemoglobina de foca. Si mañana alguien ofreciera un paquete de mejora con genes que otorgaran estatura y fuerza sobrehumanas, ¿resistiríamos? ¿O, fascinados, repetiríamos el error ancestral de abrazar un poder que no entendemos? Vuelve tu mirada a los rollos de Qumran. Uno de ellos, designado 4Q530, narra batallas en que los gigantes, ya espíritu desencarnado, rugen contra Enoc y él los reprende en nombre de Dios. El texto insinúa que esos espíritus vagan hambrientos, buscando cuerpos que ocupar. De aquí proviene la idea de demonios ávidos de posesión. Si los Nefilim eran híbridos, muertos en carne, pero eternos en espíritu, su ansia por un nuevo vehículo se vuelve comprensible. Fueron creados para la tangibilidad,
Ahora son intangibles y frustrados. De ahí la violencia, espíritus desterrados que nunca encuentran reposo. Cuando un exorcista reporta una entidad con voz grave que afirma ser uno que caminó antes del diluvio, ¿estamos ante una representación religiosa del trauma humano o ante la firma de un Nefilim desencarnado? Las escrituras no callan. Jesús expulsó legión y la envió a cerdos. Aquellos demonios buscaban carne, aunque fuese por minutos para no arder en la orfandad etérea. La cultura popular toma préstamos sin pedir permiso. Películas muestran híbridos ángel-humano, como salvadores o antihéroes con tormento existencial. Los cómics multiplican la figura, alas, colmillos, espadas de luz. Lo que para Hollywood es taquilla, para la teología es cosmovisión. Cuando millones consumen la idea de que mezclar linajes es excitante o rebelde y sexy, se normaliza la misma transgresión. No se trata de censura, sino de alerta. La ficción educa. Si aplaudimos la transgresión como aventura, olvidamos el precio histórico de repetirla. Pisa terreno contemporáneo, consultas de liberación espiritual en África denuncian espíritus de gigante que asaltan sueños y demandan tributos. En Europa Oriental, campesinos hablan de hombres de piedra visibles en tormentas eléctricas. Testimonios anecdóticos, sí, pero alineados con un patrón global de apariciones que comparten morfología. Estatura inhumana, mirada ardiente, voces que vibran la médula. Un coronel retirado de Wow. En sesión privada, describe un encuentro en Afganistán con una figura de 4 metros con ojos como carbones. Su informe se archivó bajo clasificación y se extingue en rumores. Verdades, errores de percepción o manipulación psicológica. El asunto es que la narrativa de gigantes persistentes no muere. Late, se alimenta, encuentra nuevos anfitriones. ¿Acaso es coincidencia que los lugares con tradición de gigantes suelan acompañarse de fenómenos sísmicos espirituales? Regiones con cultos sincréticos, idolatrías ancestrales o violencia endémica. Donde la sangre corre, la leyenda de los gigantes florece como hierba que se riega en rojo. Es casi un indicador geopolítico. Allí donde las estructuras familiares se quiebran y la corrupción institucional engorda, allí alguna voz tribal susurra que los antiguos de gran talla aún gobiernan desde colinas invisibles. La Biblia advierte que los postreros días verán una explosión de señales en el cielo y angustia de naciones. Algunos estudiosos sugieren que podría resurgir un programa híbrido, un eco del proyecto Nefilim. Apocalipsis menciona langostas con rostros humanos y corona de hierro. Otros ven en ello máquinas biotecnológicas o híbridos posthumanos. Sean símbolos o profecías literales, la tendencia humana a transgredir límites no se detiene. ¿Podría el anticristo impulsar una nueva hibridación como símbolo de triunfo contra el diseño divino? No es descabellado si consideramos la carrera actual por editar embriones y crear bebés a la carta. Lo que hace 20 años era tabloide, hoy es titular científico. Primera quimera humano monoviable. Frente a este panorama, surge la obligación de discernir. Discernir no es paranoia, es leer la atmósfera espiritual detrás de la innovación y la cultura. Pregúntate, ¿este avance celebra la dignidad humana o la suplanta? ¿Este argumento audiovisual exalta la gracia o glorifica la rebelión? ¿Esta tecnología cura o codicia la omnipotencia? Cada vez que el corazón humano elige convertirse en su propio Dios, el eco de los vigilantes resuena. Bajemos y hagamos un nombre. Sin embargo, la luz no retrocede. La carta de Pedro celebra a Cristo, que habiendo subido al cielo, se sentó a la diestra de Dios, y a él están sujetos ángeles, autoridades y potestades. El triunfo ya ha sido firmado. Los gigantes pueden rugir, pero están contenidos por la palabra del Rey. Nuestro rol no es temer, sino posicionarnos. Eso implica 3 acciones: recordar, resistir, redimir. Recordar la verdad de la creación, donde cada ser tiene un límite y una bendición. Resistir la presión cultural de exaltar la mezcla que desfigura lo sagrado. Redimir la ciencia, el arte y la política, sometiéndolas al gobierno de Cristo. Así, la genética puede curar sin desbocar.
La narrativa puede inspirar sin corromper. La política puede legislar sin vender el alma por poder. Termina este bloque con una invitación. Abre la puerta interior y examina tu propia inclinación a la fascinación. ¿Te atrae lo prohibido por simple curiosidad o por anhelo de poder? Interroga tu entretenimiento, tu consumo informativo. Pregúntate qué voces das hospedaje en el living de tu mente. Hay gigantes que ya no necesitan cuerpos de 20 codos. Basta un dispositivo en el bolsillo para sembrar su ideología. Convertidos en algoritmos, ofrecen estatura social, popularidad, fama viral. La tentación es aceptarla y proclamar, yo también seré un gigante. Pero la Escritura enseña un camino distinto, hacerse pequeño para que el Altísimo sea engrandecido. Si esto te incomoda, es buena señal. Los cimientos se remueven antes de que la casa se refuerce. En el bloque siguiente exploraremos testimonios de liberación, estrategias precisas para cerrar portales y una oración diseñada para sellar tu linaje contra la repetición del pecado de los vigilantes. Porque aunque el eco de los Nefilim retumbe, la llave para silenciarlo ya cuelga del cinturón de la fe. Cierra los ojos y deja que la memoria viaje a tu primera pesadilla. Quizá un pasillo interminable, quizá un monstruo cuya sombra se alargaba más que sus brazos. Ahora abre los ojos y mira las pantallas que iluminan las habitaciones del siglo XXI. Verás que el monstruo se ha sofisticado, pero no ha cambiado de propósito. Sembrar pánico, fascinar y, sobre todo, normalizar la presencia de la oscuridad. Los estudios de Hollywood descubrieron que los híbridos venden entradas. Los algoritmos de streaming confirmaron que los espectadores hacen maratones de héroes, mitad ángel, mitad humano. Cada clic es un aplauso que la cultura ofrece a la hibridación. Y aunque no todo entretenimiento es veneno, cada dosis de asombro abre una pequeña compuerta. Así funciona el goteo. Una serie aquí, un meme allá, un videojuego donde desbloqueas modo Nephilim y vuelas por encima de rascacielos. Lo que ayer era blasfemia, hoy es estética. Lo que ayer era tabú, hoy es tendencia. En un foro de fanfiction, un usuario explica orgulloso cómo crear un avatar Nephilim friendly para un juego masivo. Aumenta la altura, oscurece los ojos, añade alas negras y un halo roto. Así te verás badass. Miles de likes validan la idea. Otro usuario sugiere un hechizo para invocar energía de gigantes. No es ficción para todos. Algunos lo intentan. Un adolescente de Río grabó un challenge. Recitó un mantra que sacó de un libro esotérico y pidió un sueño lúcido con gigantes. Esa noche despertó gritando. Juró que algo de 3 metros se inclinó sobre su cama. Sus amigos rieron, pero él dejó de dormir sin luces. Historias como esa llegan a consejeros, pastores o psicólogos y se archivan bajo trastorno de ansiedad. A veces lo es. Otras veces, cuando la sesión de terapia se convierte en una sesión de liberación y la voz del paciente cambia de timbre, el terapeuta comprende que la ansiedad era solo la cortina. Un pastor en Nairobi cuenta que un niño de 9 años dibujaba figuras colosales que sus padres catalogaban de imaginary friends. Una noche, durante la oración familiar, el niño se desplomó. Entre sollozos dijo que los amigos le exigían sangre de un animal. El rito de liberación duró 4 horas. Al final, el chico rompió los dibujos y recuperó la paz. Cada testimonio se convierte en ladrillo de un muro de advertencia. En Manila, una mujer que practicó Cosmic Channeling empezó a escribir mensajes automáticos firmados SAZL. Durante la consejería confesó sentir que su estómago albergaba algo enorme. Los ministros de oración detectaron un espíritu que se presentaba como Azazel, coincidencia de nombre o identidad antigua, trepando desde las páginas de Enoch hasta un apartamento urbano. Hay más historias, susurradas por labios que temen el ridículo, excursionistas que encuentran huellas gigantes frescas en lodo andino, soldados que juran haber visto ojos como brasas en cuevas afganas, montañistas kashmiríes que escuchan cantos graves en la noche, como coros de pecho de criaturas que no cabrían en tiendas de campaña. Podrías archivar todo como anécdotas si no estuviera el factor común del terror palpable y la atmósfera de presión espiritual que acompaña los relatos. He aquí la pregunta clave.
¿Por qué importa? Porque la guerra invisible se alimenta del desconocimiento. Un enemigo al que llamas mito opera sin resistencia. Si la oscuridad logra que el mundo se ría de su existencia, ya ha ganado la batalla por la credibilidad. Las escrituras describen estrategias antiguas: engaño, fascinación, opresión. Los nombres y disfraces cambian, pero la táctica permanece. Hoy el engaño se cuela por microcontenido. La fascinación viste moda dark aesthetic. La opresión se exporta en paquetes de ansiedad colectiva. Por eso, todo despertar espiritual genuino comienza con luz sobre la mentira. Luz que expone, duele y luego sana. Cuando un joven comprende que su obsesión con ser más que humano nace de un vacío de identidad, se abre a la verdad de ser imagen de Dios. Cuando una mujer reconoce que su atracción por romances con ángeles caídos era sed de afecto mal dirigida, renuncia al pacto erótico con la fantasía. Cuando un científico descubre que la frontera ético-tecnológica es delgada como papel mojado y decide no cruzarla, rescata la ciencia de ser sirvienta del orgullo. Aquí surge la práctica. ¿Cómo se rompe la influencia híbrida? Algunos buscan fórmulas místicas. En realidad, la Biblia ofrece 3 ejes simples: autoridad, santidad y comunidad. Autoridad no es tono de voz, sino posición en Cristo. Quien está bajo la autoridad del Rey puede ordenar a cualquier impostor que se retire. Las sombras conocen jerarquías. Un creyente que entiende su adopción divina habla y los demonios escuchan. Santidad no es moralismo estéril, es alineación con el diseño original. Cuanto más cercanos a la luz, menos superficies hábiles para la pegajosidad de la tiniebla. Comunidad es la red de vigilancia mutua. Un lobo merodea, pero un rebaño vigila. Por eso la guerra espiritual madura cuando confiesas, rindes cuentas y te cubres con intercesión corporativa. Los gigantes espirituales temen a los grupos que ayunan y adoran juntos, porque recuerdan el día en que un clamor colectivo inundó la tierra y el diluvio sepultó su arrogancia. Quizá ahora sientes un leve temblor interno. ¿He dejado portales abiertos? Respira. El temor no vence al miedo. La verdad sí. Es hora de inventariar tu casa. Fotografías, objetos de culto extraño, novelas cuyo núcleo es glorificar la mezcla prohibida, listas de reproducción que erotizan el abismo. Pregunta al Espíritu Santo y escucha su señal. A veces lo que parece inofensivo es la contraseña que el enemigo usa para ingresar. Quemar, borrar, desechar no es fanatismo, es higiene espiritual. Una vez purgado el ambiente, pronuncia la palabra que el cielo respalda. En el nombre de Jesús, revoco toda semilla de hibridación, declaro cerrado este portal y ordeno a todo espíritu errante que se aparte. Habla con convicción. Luego llena el espacio con lectura, alabanza y amistad con la presencia de Dios. Un terreno baldío se llena de maleza. Un terreno sembrado florece. Antes de cerrar este bloque, dejemos constancia de esperanza. El linaje caído buscó corromper la simiente humana para frustrar la promesa de un Redentor. Fallaron. Cristo nació, murió y resucitó, sellando la derrota de cada vigilante rebelde. Su victoria es retroactiva, alcanza los días de Enoc y los meandros de nuestro futuro. Cada vez que pronuncias su nombre con fe, su victoria se actualiza en tu línea temporal. Si los demonios de gigantes huelen esa sangre sobre tu puerta, pasan de largo. En el bloque final profundizaremos en una guía paso a paso. Arrepentir, renunciar, cerrar y llenar. Verás ejemplos prácticos, una oración modelada y un desafío. Convertir tu hogar en territorio inaccesible para la hibridación espiritual. Porque los Nefilim pueden haber caído, pero sus ecos solo encuentran eco donde hay oídos prestos. Apaguemos ese eco con la voz más fuerte, la voz de la verdad. Has llegado hasta aquí porque sientes en los huesos que la historia de los gigantes no es un cuento para asustar niños, sino una advertencia para despertar adultos. Ahora toca el tramo decisivo, pasar de la teoría a la práctica, de la fascinación a la libertad. 4 pasos, simples pero incisivos, funcionan como llaves que giran en cerraduras antiguas. No son fórmulas mágicas, son principios bíblicos que operan allí donde se aplican con fe sincera. Primer paso, arrepentir y renunciar.
El arrepentimiento es más que un "lo siento". Es derribar el contrato que el enemigo enmarca para presumir de legalidad. Piensa en cada idea, hábito u objeto que abrió grietas. Esa obsesión con cómics de híbridos que llamabas entretenimiento inocente. Esa velita encendida a un ángel guía que nunca mencionó el nombre de Jesús. Ese deseo secreto de ser más que humano, aunque costara tu alma. Pronuncia: Padre, reconozco que abrí la puerta a la fascinación ilícita. Renuncio a toda curiosidad que alimenta la rebelión de los vigilantes. Pido perdón y acepto la sangre de Cristo como cancelación total de mi deuda. Siente cómo el documento se incinera y la tinta se vuelve ceniza. Segundo paso, cerrar puertas y quemar puentes. No basta con decir adiós. Hay que empacar la maleta del visitante y dejarla fuera de la ciudad. Recorre tu casa con ojos nuevos. Una novela que glorifica el mestizaje ángel humano y te hacía suspirar. Al fuego. Un colgante con sigilos supuestamente angélicos que compraste por internet. Al cubo de basura. Archivos ocultos con fantasías de poder sobrehumano. A la papelera y vaciar papelera. Mientras limpias, declara en voz audible: consagro este espacio al Altísimo. Toda antena que invite a espíritus errantes queda desactivada. El aire cambiará de densidad. Donde había una vibración turbia, notarás claridad. Tercer paso: ejercer autoridad en el nombre que está sobre todo nombre. No necesitas gritar, pero tu convicción debe retumbar más que un megáfono. Habla como un embajador que porta un decreto real. Espíritu vinculado a la hibridación, te ordeno que salgas ahora y no regreses. Todo legado de Nephilim queda cortado. Toda voz que exalte la mezcla prohibida, silenciada. Si notas resistencia, un bostezo pesado, una presión en la nuca, un escalofrío agudo, repite la orden hasta sentir que la atmósfera se aligera. Recuerda, la autoridad no es tu tono. Es la firma de Cristo en tu pasaporte espiritual. Cuarto paso: llenar el espacio con presencia de luz. Una casa barrida y vacía es un anuncio luminoso para espíritus peores. Llénala de palabra leída en voz alta. Deja que los salmos resuenen en pasillos y esquinas. Pon alabanza que declare la realeza de Jesús. La música es arquitectura invisible que edifica muros de fuego. Convoca comunidad. Nadie libra campañas eternas en solitario. Invita a amigos de fe a cenar, a reír, a orar. Las risas santas repelen sombras más rápido que 100 velas. Practica ayuno periódico. Cuando la carne se acalla, el espíritu afina la recepción. Mantén gratitud constante. Un corazón agradecido es suelo resbaloso para los gigantes. No encuentran dónde clavar sus garras. Quizá te preguntes: ¿y si mañana siento el mismo rugido? La guerra espiritual no siempre concede treguas permanentes, pero cada victoria fortalece el baluarte. Si la sombra vuelve, no entres en pánico ni en culpa. Aplica el protocolo. Verifica puertas, renuncia de nuevo, ordena salida, llena de luz. Con el tiempo notarás que las embestidas pierden frecuencia y fuerza, como un depredador que comprende que su presa ya no camina sola, sino custodiada por leones celestiales. Ahora haz inventario de las señales que estudiamos. ¿Pesadillas recurrentes? Revísalas a la luz del arrepentimiento. ¿Flechas mentales de inutilidad? Responde con la verdad: soy hechura de Dios, creado para buenas obras. ¿Tormentas domésticas? Cambia la atmósfera con perdón vocalizado y adoración compartida. ¿Bloqueos financieros inexplicables? Examina raíces de avaricia o deshonestidad. Rompe pactos de escasez. ¿Dolencias sin diagnóstico? Pide oración específica. Puede haber un espíritu de enfermedad escondido. ¿Tentaciones resucitadas? Corta de raíz las fuentes que las alimentan. ¿Ambiente viciado? Recorre la casa con aceite y declara la soberanía de Cristo. Cuando las 7 señales se encuentren con tus 4 pasos, verás el choque de 2 reinos. Spoiler santo: el reino de la luz no pierde. La cronista de Enoc escribió que los vigilantes temblaron cuando escucharon el veredicto celestial. Hoy esos ecos tiemblan otra vez cuando un hijo de Dios se pone de pie y ejerce identidad. Antes de despedirnos, levanta tu voz y repite conmigo: Señor Jesús, reconozco tu victoria sobre todo poder caído. Clavo en tu cruz toda fascinación con lo prohibido.
Declaro que mi mente, mi cuerpo y mi linaje pertenecen a tu diseño original. Cierro las puertas que abrí por ignorancia o rebeldía. Cancelo cada pacto consciente o inconsciente con el legado de los Nefilim. Espíritus errantes, los expulso en el nombre de Jesús y sello este lugar con la sangre del Cordero. Espíritu Santo, llena cada rincón con tu presencia. Que mi casa sea faro y mi vida testimonio de que la luz es más fuerte que cualquier gigante. Amén. Respira. Siente la descarga eléctrica de paz que reemplaza la tensión. Eso es real, no es sugerencia placebo. Es el reino manifestándose en tierra. Si esta oración trajo alivio, escribe un comentario y di, la luz está encendida. Tu testimonio será combustible para otros que aún caminan entre sombras. Suscríbete a Crónicas Celestiales. Activa la campana. Hasta entonces, mantén la espada limpia, el corazón sin grietas y el oído afinado al murmullo del pastor que jamás pierde una batalla. La guerra es real, los gigantes cayeron y la victoria ya fue firmada con tinta de sangre y resurrección. Nos vemos en el frente, donde la luz siempre termina ganando.